Ha habido una transición en las artes escénicas, en el teatro, específicamente en Colombia, interesante en los últimos 20 años. Y yo tengo esperanzas de que este grupo de gente joven, de creadores jóvenes que tienen salas o que tienen grupos de teatro, están avanzando y están cambiando un poco la visión del teatro colombiano. Ahora hay muchas maneras de hacer teatro, con unos valores de producción mucho más altos, con una dramaturgia que es muy rica, tanto dramaturgia individual como dramaturgias colectivas. A nivel artístico, a nivel estético, han aparecido nuevas expresiones, nuevas formas de comunicar, nuevos temas, renovación de lenguajes, y al público va muy tranquilamente a teatro porque antes asustaba, y eso se debe tanto a la fortaleza que han tenido los festivales, lo que tuvo el Festival Iberoamericano de Teatro cuando existía, y lo que tiene y sigue teniendo el Festival de Manizales, que son festivales muy importantes. Cada vez hay más festivales que su invitado de honor es Colombia, o sea, eso también habla que hay ofertas, que hay muy buenas propuestas. Los creadores no nos estamos quedando en esperar a que salga una beca o a que salga un apoyo, sino lo estamos haciendo con lo que tenemos. En Bogotá es una ciudad donde ya se pueden hacer larguísimas temporadas de teatro, donde hay mucha oferta teatral. Entonces en las regiones hay grupos excelentes, pero no hay un apoyo que permita la construcción de salas y la formación de público. El teatro que produce más público es el teatro comercial, que pues está referido como a un efecto inmediato. El teatro de autor, el teatro de dramaturgo, y ese espacio de independencia hace que los productos no tengan el mismo impacto como en otros lados. Entre uno más, digamos, trabaja y se depura, lo que uno se da cuenta es que lo principal en el escenario es un buen actor, un buen texto y que le transmita a la gente lo que, digamos, uno quiere. Una obra que se demora uno 6 meses en producir, tiene una vida de 2, 3 meses máximo, porque ya el público que la iba a ver la vio, ya después pues comienza uno a buscar dónde mostrarla por fuera de la ciudad, por fuera del país, etc. Pero esas circulaciones también son muy complicadas, porque hay que llevar mucha gente, eso cuesta mucho dinero y son pocos los productores que están dispuestos como a llevar equipos muy grandes por fuera del país. Claro, ir a cine evidentemente es mucho más barato, pero es que todo el trabajo que hay detrás, tantas personas que están involucradas en un solo espectáculo, y hablo de vestuaristas, maquilladores, directores de arte, actores, escritores, dramaturgos, directores, hay técnicos que son importantísimos, el de la taquilla, la señora que nos ayuda en el aseo, que luego uno analiza y dice, no, la boleta no está tan cara, pero sí que no siempre se puede acceder a los espectáculos con facilidad. El consumo cultural forma parte de los productos básicos, de la canasta básica familiar de consumo cultural. Yo creo que el teatro necesita difusión y necesita ser más conocido. Colombia necesita, por ejemplo, transformar la cultura de guerra en cultura de paz. Necesitamos más salas de teatro, más grupos de dedicación sistemática donde la gente se pueda dedicar de manera profesional a hacer teatro. Y si uno ve un país como Colombia, todos los días hay 1000 historias que contar, 1000 historias para reflexionar, 1000 historias para hacer sentir, pensar. Es como tú encuentras manera de que ese contenido lo puedas comunicar y que llegue a mucha gente. Hablando del teatro colombiano y hablando del arte colombiano en general, le falta recursos, le falta más investigación, le falta ser más atrevidos y embarcarse en proyectos nuevos, en pensar más allá de lo inmediato. ¿Quiénes sacan la cara? Todos por el país, todos los que hacen esto, porque el teatro es una forma de bien, de hablar de la cultura. Y cultura no en el sentido de la estetización de la vida, sino de la transformación de realidades
que no son amables en algo que sí es amable, como es el placer estético. Yo siento, por fortuna, que representamos mucho nuestro país y también, bueno, yo no sé, podría hablar de Mapa Teatro, de Jorge Hugo Marín, Johan Belandia, Víctor Quesada, Adriana Romero, Rodrigo Candamil. Yo creo que ahorita hay tantas ofertas y muy buenas que disculpen si de verdad me olvido de algunos, porque es que son muchos. Desafortunadamente todavía estamos como muy limitados a las ciudades, aunque en Antioquia, por ejemplo, hay un movimiento de teatro rural muy interesante. Tienen un festival que se llama El Gesto Noble. Alrededor de ese festival se ha ido organizando toda una comunidad de teatro en pequeños municipios de Antioquia. Y sé que ahora en Cundinamarca, también en poblaciones alrededor, como en Faca, como en Funza. En Medellín hay una cantidad de teatro muy valioso. En Cali también, en Pereira hay un movimiento joven increíble. Yo creo que en todo el eje cafetero la cosa también se está moviendo, entonces está creciendo, eso es muy bonito, está creciendo no solo en las ciudades, sino como en los municipios pequeños que quedan como alrededor de estas ciudades. Hay nuevos estudiantes que están saliendo de grandes universidades del teatro a hacer más teatro, entonces creo que a cada sector del teatro va su gente, pero bueno, es un proceso, estamos formando también públicos, pero se está haciendo, estamos haciendo la tarea, y la tarea que nosotros podemos hacer para los espectadores es trabajar, es ensayar, es crear, es escribir, y lo estamos haciendo muy bien, así que esperamos que los espectadores nuevos también nos cumplan la cita y todas las salas se llenen de la misma manera. Por ejemplo, en el caso del Teatro de la Candelaria vivimos para el teatro, pero decir que vivimos del teatro es imposible. A pesar de que tenemos un público que nos acompaña siempre, de que tenemos un reconocimiento importante nacional e internacional, es difícil vivir del teatro. Llevamos 34 años viviendo del teatro. Cuando empezamos con Marcela dijimos queremos vivir del teatro y vivir bien, y se han reído. Y a veces no se recibe tanta plata, pero se reciben muchas cosas. Digamos, este año, 3 días, Marcela se va a San Sebastián y a Narón, a Galicia. En julio vamos para Perú, en agosto vamos para México y en octubre para Cádiz. En febrero del 2020 vamos para Alemania y en septiembre de 2022 ya tenemos unas funciones en Francia. Entonces, digamos, ¿quién le paga a uno mes y medio con 14 amigos en Europa con todo pago y además con sueldo? ¿Eso cuánto vale? Hagamos las cuentas. Nadie gana tanto. El teatro es una manifestación de la sociedad, es un reflejo de lo que estamos sintiendo, viviendo y de lo que nos está molestando o de lo que nos está haciendo ser más coherentes. Finalmente, y hablo obviamente de Colombia, todos los grupos lo hacemos con las uñas. Claro, hay cosas de estímulos del ministerio, becas, etcétera, que digamos el Teatro Petra desde hace mucho tiempo viene participando y haciendo funciones y presentaciones y tratando de traer público para mantener este tipo de salas. Pero obviamente pues eso no es tan fácil, ¿no? Pues la idea es que estemos los de teatro trabajando de la mano con el Estado, haciendo propuestas y sí cambiando el discurso, no en el sentido de voy a pelear siempre con el Estado, sino no, venga, vayámonos de la mano y esta es mi propuesta, ¿usted en qué nos puede ayudar? Pero obviamente siempre faltará. Mire, hay gobiernos que tienen más voluntad política y otros que no. Yo creo que el mundo va avanzando, la tecnología, los espacios que salen un poco de lo artístico van avanzando con uno y con la misma vida de uno. Y las artes se van vinculando a eso de alguna forma. Lo interesante es cómo, que te ponga a pensar, que no sea algo por salir del paso. Pero yo creo que la evolución está constantemente también en la historia de Colombia. Hay que incentivar una cultura al público de pagar la entrada, porque siempre lo queremos todo gratis. Y hay tanto trabajo detrás que uno dice, no, al menos 20, al menos 20 para acostumbrarnos a contribuir también al arte del país. Muy incómodo ir al teatro.
teatro, ¿sabe? Porque toca estar en un lugar concreto, a una hora concreta, y pues la gente muchas veces está ya muy cansada, y cuando llegamos a las casas pues pensar en salir otra vez es muy complicado, y entonces con la facilidad de prender un televisor o prender un Netflix, pues la gente es más difícil que salga, pero yo creo que el teatro aquí le habla muy directamente como a la gente. Colombia en el circo era reconocido por el globo de la muerte y las motos, porque los que se metían ahí hoy siguen siendo son unos duros, pero ahora cada vez más hay otro tipo de números, ¿no? La percha, gente se cuelga del pelo, alguien levanta a 2 personas con la boca. Entonces creo que Colombia se ha apropiado de esa magia que tiene el circo y pues está, digamos, en una constante evolución. Esta nueva ola de circo arranca hace aproximadamente 20, 25 años, cuando unos jóvenes inquietos empezaron a encontrar en los malabares formas para capar clase en sus universidades, y de ahí empezaron a engancharse con el nuevo circo. Empezamos a aparecer unos personajes sobre el año 98, estábamos haciendo cosas muy distintas y empezamos con los malabares como pasatiempo. Constituimos la Fundación Arte en Todas Partes con un grupo de titiriteros, un uruguayo, un argentino y una brasilera, 3 colombianos, Carlos Montenegro, Andrés Solano y yo. Habían ya compañías de circo establecidas que también empezaron a abrir ese espacio como académico del circo, que se pasó un poco del entrenamiento únicamente, de las habilidades, a integrar las disciplinas. Se hablaba solo de una escuela de circo que quedaba en Cali, luego vino otra que se llamó Circo Ciudad, de la cual hice parte y fui fundador. Ellos traían la idea de una gira que se llamaba Arte en Todas Partes y trabajaban títeres con mensajes de temas de salud, prevención del dengue. Con ellos constituimos la fundación con la idea de hacer intervención social como desde lo artístico. Y digamos que este grupo fue donde crecí yo con los malabares y a donde empezaron a llegar muchos artistas suramericanos como los Juglares del Sol, y ellos fueron, digamos que en ese momento se riega como la presencia de los malabaristas en la ciudad. Empezamos a hacer malabares en los semáforos y empieza a crecer como el fenómeno del malabarista. ¿Hace cuánto arrancó esta nueva ola de circo en Colombia y yo ahí en donde entré? Me encuentro con Juan David Villa. Yo me enamoro del circo por completo como un lenguaje escénico amplio, rico, para hablar desde la metáfora. Y en el 2007 creamos La Ventana y allí empiezo a volverme directora sin estudiarlo, pero pues bueno, con toda la afinidad como actriz, y empiezo como a asumir el reto de hacer circo a nivel pues profesional o con puestas de mediano y gran formato. El malabar y todas estas técnicas tienen como que son muy cercanas a la gente. Una vez que empiezas a practicar es fácil que te enganches y empiezas, y es cosa del combo de amigos. Hay mucha gente, muchos jóvenes interesados en convertir el circo en su forma de vida, que desafortunadamente no tiene escuelas profesionales de circo y pues tienen que hacer un montón de cosas para irse, sobre todo a Europa, a cumplir su sueño de estudiar en una escuela de circo. Las compañías están, digamos, en una exploración constante y sobre todo a nivel de números están apareciendo cosas pues increíbles. Hay colombianos que han representado el país en eventos muy importantes como Circo Demian, que pues hace un tiempo uno solo veía eso por internet, pero ahora tenemos amigos que han participado, han ganado premios y son reconocidos en el mundo por el trabajo que hacen. Tiene otra cosa, y es que durante muchos años se ha utilizado
el circo y se utilizaron las técnicas circenses en trabajo con población de zonas vulnerables de la ciudad. Entonces esto hizo que también hubiera un crecimiento muy grande de chicos y chicas dedicados o que encontraban como que en la posibilidad del circo una vía para el desarrollo. Hemos enfrentado el circo de otra manera. Venimos de lugares que tienen riesgo, venimos de lugares donde hay bala en el diario vivir y eso crea en uno una adrenalina. Eso crea algo y entonces estamos acostumbrados un poco a eso. Cuando eso lo ponemos en el circo, pues eso es una potencia. Los valientes que nos quedamos, un poco hacemos como la resistencia y estamos en diálogo permanente con instituciones públicas para fortalecer las políticas públicas para el circo. Tenemos diferentes ideas acerca del circo. Quienes hemos pasado como quienes estamos por encima de los 30 para 40, tenemos relación con el circo por la memoria de televisión, de los payasos, del circo que venía con los animales, pero ese circo cada vez se ve menos en las ciudades. El nuevo circo propone una distancia con ese circo y entra más en el lugar de crear dramaturgias, de contar historias, de darle mucho más carne a toda la puesta en escena. La dramaturgia hace que el circo sea único, que las apuestas sean diferentes, que se convierta el circo en algo más profundo y supere la barrera del entretenimiento. El circo es mucho más que habilidades, porque todo el tiempo está en juego la vida, entre la vida y la muerte. Entonces, en esa medida, cuando empezamos a querer contar historias ahí, pues es interesante y aparece, digamos, el tema, digamos, dramatúrgico, que Colombia es muy nuevo. Pero es como un poquito con lo que se rompe el circo tradicional. El circo tradicional tenía un presentador en la pista y él le daba un orden a los números de acuerdo a tratar de llevar la atención de la gente por picos. Entonces ponía una cosa que llamara mucho la atención, después bajaba un poquito, después volvía a subir a la gente y dejaba los números más fuertes al final. Esa era la construcción de un hilo para la emoción que iba a vivir el espectador. Cada vez los directores de circo, los dramaturgos de circo de otros lados del mundo ven en los artistas colombianos de circo un tesoro enorme, porque los artistas de circo colombiano primero no se controlan, sino por el contrario se exceden en lo que pueden llegar a ser, y eso es muy chévere porque encontrarse un artista de circo lanzado es lo mejor para uno como director porque puede experimentar más cosas. Se puede vivir y se puede vivir dignamente del circo. Cuando yo estaba estudiando, recordaba de una maestra en especial que decía como, ay, no, ustedes van a estar aquí en Ciudad Bolívar toda la vida, nunca van a salir, porque así es la vida y el pobre le toca así, Bogotá se acaba en el Tunal. No creímos eso, pero nosotros convencidos y el trabajo empezó a movilizarnos. El tema de la pobreza, que nacimos pobres y tal, y todo eso está en la mente. Yo tengo la fortuna de conocer más de 12 países sin pagar un tiquete de avión, sino solo con mi trabajo. Y es posible. Hay un camino de investigación entre el video, la animación y los malabares, que tanto la gente que viene del audiovisual como la gente que viene del circo, al encontrarse dicen como, qué bien, porque el malabar tiene como un grado de experimentación alto y al tener el grado de tecnología se pueden multiplicar los juguetes, darle continuidad a la acción. Lo que pasa es que casi no hay recursos para hacerlo y eso es como otro pero. En el campo de la difusión, por ejemplo, ¿sí? Y de la visibilización del circo, pues las nuevas plataformas de redes sociales son súper importantes para poder llegar masivamente a la gente. Las nuevas tecnologías en el circo, a mí, Lucho Guzmán, no me gustan tanto y lo voy a decir porque estamos en un país donde si tú vas a una institución a poner un videobeam porque vas a hacer una presentación, siempre tienes problemas.
y en lo grande, entonces claro, sé que hay gente como muy dura en mapping y todo eso, para mí se vuelve ya mucho. Yo creo más en las cosas más sutiles, más sencillas, y creo que es una decisión que hay que tomar, porque casi siempre se crean espectáculos pensando en una población específica. Entonces nos preguntamos, ¿y el barrio? ¿Y los pueblos? Claro, bienvenido a toda la tecnología, porque siempre será importante y sumará si se usa bien. Pues yo he logrado vivir de la danza toda mi vida. Eso ya de por sí es una proeza. Pero más que vivir de la danza como tal, como bailarina, he vivido desde la enseñanza de la misma. No hay una compañía oficial de ballet creada por el Estado. Hay programas de danza que están haciendo, por ejemplo, en el Teatro Santo Domingo, un programa de formación. Pero una compañía de danza o un fomento, digamos, a una institución que produce obras con mucha dificultad como Danza Experimental de Bogotá, no, yo no tengo ese apoyo. Al mismo tiempo siento que esa necesidad es lo que ha hecho que los artistas creadores estén todo el tiempo en esa búsqueda de comunicar y de la recursividad. Y ahí hay potencia, hay bastante potencia, porque con poco se ha demostrado que se puede hacer mucho. Es contradictorio, entonces de alguna manera u otra es con el cuerpo que trabajamos. Necesitamos esa atención para el cuerpo. No es fácil de encontrar, sino es un médico muy caro. Para ser bailarín se requieren horas de ensayo y lo que es tremendo es que pues mucha gente no entiende lo que significa pagarle a un artista por entrenar, y en realidad se requiere que un bailarín pueda pasar muchas horas de entrenamiento para poder sofisticar su lenguaje. Podemos decir que lo que hay hoy pues hace 20 años era impensable, pero sigue siendo poco para la cantidad de gente que está haciendo un trabajo creativo a nivel de danza. Hasta ahora yo pensaba que uno de los objetivos principales era realmente la profesionalización del bailarín, profesionalización de una compañía institucional como lo podía ser una compañía residente, porque realmente en la actualidad, y los muchachos de atrás de mí ahora en ese momento lo pueden ser de testigo, es que todos los bailarines que conozco, para poder realmente sobrevivir en este oficio y en este país y en esta ciudad, están, que lo quieran o no, obligados a dictar clases. Yo creo que lo que le falta a la danza le falta lo mismo que le falta al teatro, y yo creo que a las artes plásticas, a todo el mundo, dinero. Son una inversión más fuerte, más potente, o sea, en todo esto que estamos haciendo, ayudas. El esquema familiar ampliado ha mantenido esa transmisión también de valores culturales de una manera más favorable aquí, y posiblemente también que la danza académica, que sea de ballet o que sea de contemporáneo o de moderno, no ha logrado arraigarse aquí a nivel de una educación de base integral. En un país como el nuestro, donde yo creo que hay tanta diversidad a nivel de folclore, eso ha hecho que en muchas regiones donde no existe, digamos, una formación en danza, lo que sí existe es una vinculación del cuerpo con ese lenguaje folclórico. Entonces uno mira la costa pacífica, la costa atlántica, el joropo en el llano, hay como una mirada muy natural del cuerpo con respecto a la danza. El lenguaje, digamos, más académico y la danza contemporánea, el ballet, el jazz, otras tendencias de la danza han entrado a nutrir ese folclore. Entonces, con bailarines que están acostumbrados a expresarse con el cuerpo, porque creo que los colombianos tenemos esa manera de expresarnos con el cuerpo. La gente crea relaciones bailando.
Entonces esa proximidad con la danza ha hecho que se pueda bailar cualquier cosa y que luego profesionalizarla, pues lo que hay es una naturalidad en los bailarines a la hora de abordar otros lenguajes que son menos orgánicos que lo que puede ser una danza que viene desde siempre, ¿no? Dentro de la danza es muy importante la dramaturgia, aunque hay muchas compañías y muchos trabajos que se dicen no tener una dramaturgia, pero hay una dramaturgia de por sí. Que los coreógrafos mismos se encargan de hacer una dramaturgia, tanto consciente o inconscientemente, porque muchas veces no son conscientes de que hay una dramaturgia, pero todo en el momento que uno pone en ese espacio negro, en ese espacio en blanco, esa página en blanco, pone un personaje, pues lo pone a moverse, lo pone a desplazarse, ahí estamos creando ya una dramaturgia. Lo importante es tomar conciencia de esa dramaturgia. Así sea una obra abstracta, ¿sí?, que no cuente una historia precisa, tiene que tener alguna intención lírica, dramática, triste, alegre, tiene que tener alguna especie de dramaturgia. Hoy en día, por ejemplo, en las vertientes muy contemporáneas de nuestro país, creen que tirarse al suelo y dar gritos, eso es lo máximo. Y resulta que eso es muy feo y muy aburrido, con unas músicas en que el pobre espectador se duerme ahí. Puede ser una cosa completamente lírica o completamente dramática, con unas intenciones de sentimiento, una profundidad filosófica, sí, pero sí tiene que haber algo más que tirarse al suelo y dar gritos. Importante si es necesario también, bien sea que se necesite para la presentación como tal o para la preparación de lo que se va a presentar. Sí es muy importante la dramaturgia, hace como más conciencia de lo que está pasando y no es el movimiento por el movimiento solamente. La prensa, ¿sí?, o la televisión, a veces no saben ni que uno existe, ¿sí?, o ignoran totalmente lo que uno hace, tal vez no por voluntad, sino porque hay muchas cosas de qué escribir o de qué hablar. En cambio, si uno tiene acceso a las redes sociales, digamos que todo el mundo en el día de hoy tiene acceso, pues uno puede, por ejemplo, promover sus propias obras, uno puede hablar de sus bailarines. Instagram o varias aplicaciones tienen como la opción de ver en vivo, ver un en vivo. Eso ya es una posibilidad. No necesitas un teatro, ni alquilar luces, ni hacer una producción grande, sino con esa misma democracia con la que estamos comunicándonos hoy por hoy, me imagino que así puede llegar a ser como el escenario de la danza en el futuro. Cuando tú estás armando un espectáculo escénico, todos son opciones de lenguaje y de comunicación. Yo puedo encontrar un punto totalmente poderoso al comunicarme con las nuevas tecnologías o puedo encontrarlo al comunicarme hablándole a un espectador sin nada de escenografía. Estamos en un momento donde hay cantidad de gente joven, o sea, que está surgiendo y que se está dedicando a eso, a bailar, a trabajar. Luego hay festivales también, o sea, que han servido mucho para que se pueda mostrar no solamente nacional sino internacional, como es la Bienal de la Danza de Cali, como es Danza en la Ciudad aquí en Bogotá y seguro que algún otro espacio también en la ciudad. Pero digamos esos dos encuentros que son uno es anual y otro bienal, son muy importantes para todo este hormiguero de gente que está saliendo. Siento que la danza se está preguntando otra vez, como siempre se ha preguntado. No sé si es porque es una moda, pero sí he sentido a la gente más interesada en buscar en su cuerpo el movimiento, en sentirse de alguna manera expresivo corporalmente hablando, con nuevas formas de mostrar las ideas, con nuevas formas también de publicarlo, de manifestarlo a través de los nuevos medios. Hay coreógrafos, hay directores que cada uno tenemos nuestra visión, puede ser una visión estética, puede ser una visión técnica o puede ser las dos fundidas y me parece que el importante para mí es que los creadores estén conscientes
que el mensaje que manden debe ser un mensaje sincero. La moda de tal fórmula de contemporáneo, de tal otra, es un cuento que muchas veces me parece que puede ser contradictorio con la necesidad de la sinceridad de un artista creador. La danza ha pasado por muchas etapas, porque pasamos en un momento donde lo que había era pues realmente un lenguaje mucho más folclórico, y de estos años, de finales de los 90 para acá, hay realmente una explosión de centros de formación, y en este momento el hecho de que las universidades y distintos espacios estén acogiendo realmente la danza, pues ha hecho que haya muchos más bailarines, muchas más propuestas, y gente que está realmente indagando sobre distintos tipos de propuestas. Una de las cosas que a mí más me gusta personalmente como artista es hacer coreografía. Sin embargo, hacer coreografía y hacer coreografía creativa y original en un país en que es tan difícil producir un espectáculo puede llegar a ser una frustración. Y es una frustración que he padecido durante muchos años. No me he curado de la frustración, pero tampoco me he curado del deseo de crear. La ley del espectáculo público es lo mejor que le ha podido pasar al espectáculo público en Colombia. Se quitaron los impuestos. Los impuestos eran absurdos y obligaban a convertirnos en mentirosos. Había contratos por encima y por debajo de la mesa, porque nadie se atrevía a pagar 40 y pico % de impuestos. La ley de espectáculos públicos va solamente a las artes escénicas, que es música, danza, teatro y circo, básicamente. Todo lo que esté por fuera de ahí no puede ser beneficiario. Esta ley tiene en su desarrollo como diferentes etapas que los artistas pueden aplicar. Nosotros en La Ventana ganamos la ley de espectáculo público en el 2014. Es la más difícil que yo he hecho. Y por fortuna logramos ganar, y por fortuna, gracias a ganar la LEP, pues tenemos lo que tenemos estos juguetes para profesionalizar más las puestas en escena que acá circulamos. Pueden aplicar en compra o reforzamiento estructural, en adecuación del espacio, pueden aplicar en dotación del espacio, y digamos que de acuerdo a unos criterios que tenga cada compañía o espacio teatral, en este caso, pueden aplicar o no a esta posibilidad. La ley del espectáculo está diseñada para permitir en el campo del arte la expresión artística libre sin que esté sujeta a lo que ahora se denomina únicamente a la economía de mercado, podríamos decir también ley naranja. Yo pensaría que hay que revisarla la ley del espectáculo público para revisar en qué está beneficiando realmente el sector de las artes en Colombia y cómo se puede llegar a modificar cosas para acceder a esos recursos. Se creó la contribución parafiscal que ha generado más de 130.000 millones de pesos. Esa contribución parafiscal va al municipio que la genera. Bogotá tiene unos 60.000 millones tal vez, si no me equivoco, por ahí muy cercano, creo que un poquito más, 60.000 millones de pesos que ha generado desde finales del 2011 hasta ahora la ley del espectáculo público. Dependiendo de donde se haga el espectáculo, digamos un concierto. Si es en Medellín, entonces el recaudo va proporcional. De esa boletería va a Medellín, si es en Bogotá, Bogotá y así. Por ejemplo, Bogotá recauda más o menos de 8.000 a 10.000 millones al año.
eso va a una bolsa concursable. Las entidades territoriales tienen que abrir una convocatoria pública para que la infraestructura cultural destinada a las artes escénicas del lugar respectivo pueda ser beneficiada. Entonces estos recursos que son capturados de boletería que proviene del espectáculo público se reinvierten en el mismo sector. Creo que los actores siguen trabajando en las condiciones de precariedad laboral, ¿sí? Con mucho amor y mucho entusiasmo y deseos, y no lo van a cambiar por otra opción de vida, pero creo que ahí hace falta, digamos, compensar eso también desde el Estado. Entonces lo que pasa es que cada vez la bolsa de recursos queda más grande porque no se alcanza a ejecutar en los años, y con tantas deficiencias que tenemos en las artes escénicas de este país, pues lo que necesitamos es dinero, porque ya en un momento los escenarios que hay y que pueden contar con esos recursos, digamos que ya están, porque es que un escenario, un coco no se mueve solo, un mueble no se mueve solo, está toda la gestión de la compañía de circo, de teatro, de danza que está detrás moviéndola, pues porque por sí sola el mueble no funciona. Creo que va a cumplir 6, 7 años de estar funcionando, y pues en qué estado están los espacios escénicos. Han crecido, se han mejorado, las condiciones técnicas son muchísimo mejor, pero hay otras deficiencias. Entonces yo creo que es hora de empezar a revisar esa LEP. Entonces, de alguna manera, hay algo en la ley que, desde mi punto de vista, debería mirarse, y es, tal vez se necesita que sea una bolsa nacional, y que esa bolsa nacional se reparta a través de proyectos que cada ciudad proponga, pero en este orden de ideas, ¿cuándo va a haber un concierto grande en Leticia? Entonces, ¿cuándo va a tener un teatro adecuado Leticia? Pero es cierto que Bogotá, y esto es a todo nivel, tiene déficit de infraestructura cultural. Si lo comparamos con otras ciudades, para no ir muy lejos, con Buenos Aires o con México, pero para suplir el déficit de infraestructura cultural en Bogotá, pues eso no se va a hacer en 3 ni en 4 años. Yo siento que se debe mantener, en este caso, eso que es una revolución en infraestructura en teatro en Colombia, que es lo que está sucediendo con las salas de teatro independientes del país, pero no se puede quitar, porque quitarle al gremio teatral en este momento esa fortaleza que no teníamos durante tantos años sería hacer un retroceso. Son insumos que nos sirven para orientar hacia dónde debemos ir, en dónde tenemos que poner más atención, en dónde tenemos que apoyar más, porque recordemos que una de las formas de impulsar todo esto es sí con mejores espacios, que es la infraestructura, pero también con mejor capital humano y también con líneas de financiamiento. Si un empresario tenía que pagar un 40 y pico % más de impuestos, eso se debe reflejar al espectador, y los precios de las boletas tienen que bajar, y el espectador tendría que obligar a que bajaran, porque no todo puede ser ganancia para el empresario, que la tiene que tener, porque está arriesgando y porque ese es su trabajo y esa es su empresa. Y creo que no se trata, en este caso, de un quita y ponga, o a quién le quito, o a quién le pongo, o cómo crece este más, o como lo hablábamos ahora, entonces con esta ley se están beneficiando los teatreros y no se están beneficiando los músicos, entonces quitémoselo a los teatreros y que los músicos ahora sea. Creo que hay que buscar ya se está beneficiando un sector de una manera muy positiva, hay que equilibrar cómo el otro lado se puede también beneficiar. Ya los grandes espectáculos no pasan por encima del país, del norte al sur del continente, sino que paran en Colombia. Antes era imposible tener a unos Rolling Stones, o a una Madonna, o a una Lady Gaga, o a todos los grandes artistas que han parado en Colombia, porque la ley del espectáculo público lo permitió. Eso ha beneficiado al espectador, al público colombiano, que ha podido permearse de lo que están haciendo los grandes grupos musicales del mundo. Entonces, en ese sentido, la ley del espectáculo creo que permite compensar, indudablemente ha mejorado la informalidad de la gestión heroica de los grupos de teatro en casas, en bodegas, etcétera, y que trabajábamos, los que provenimos de allí, con las uñas, y no nos quejamos, nos gustaba trabajar con las uñas y tener que inventarnos todo lo que
demandábamos en un sentido ideal que esto debía ser una obligación del Estado, etc. Pero lo más importante aquí es que se han mejorado las condiciones. Acá en Colombia no existe como tal un programa académico como similar a los programas europeos. Instituciones como la Ópera de París, el Royal Ballet de Londres, el Ballet de San Francisco, que tienen adjuntas a las compañías de ballet sus grandes escuelas con programas académicos formalmente constituidos para formar bailarines. Si no hay una formación, o sea, no hay una profesión, así de sencillo. Yo tuve la suerte de llegar aquí en Colombia cuando estaba saliendo las primeras promociones de la Academia de Artes Superiores de Bogotá, la ASAP, y hoy en día vemos ya todo ese fruto, mucha cantidad de gente que se ha quedado aquí en el país haciendo cosas, haciendo patria, y otros que hacen patria desde afuera. La importancia de los programas académicos en el teatro ayudan a que las personas que se dedican a esto pues estén mucho mejor preparados, ¿sí? Que no haya improvisación y que realmente el trabajo sea mucho más efectivo por una parte y mucho más honesto y mucho más profundo por otra parte. Realmente esto se convierte en un espacio complementario a la práctica consuetudinaria del oficio teatral, que en el mejor de los casos lo que va a hacer es facilitar ese curso a través de el conocimiento que la academia acopia, ¿no? A través de sus programas, pero también a través de las experiencias personales de sus maestros y que ponen, digamos, al servicio para que el estudiante en este proceso complejo, ¿no? Subjetivo de formación individual, corporal, que implementa en su cuerpo y en su mente, le podamos facilitar los recursos para que sea él de alguna manera su propio formador a lo largo de los 10 semestres, por ejemplo, en el caso de la formación de pregrado. Cada pueblo, cada comunidad, cada grupo étnico de algún modo ha tenido una manera de hacer circo. Creo que los programas académicos de circo engloban un poco como una información general o muy grande sobre el universo del circo. No puede haber una sociedad que contemple las artes sin tener incluidas las artes circenses. El circo es una de las artes más completas. El circo requiere de mucha inteligencia en el género humano, de mucha destreza, de mucho valor, de muchas capacidades y actitudes físicas, y el circo va acompañado de la danza, de la actuación, de la música, o sea que está muy relacionada con todas las demás artes escénicas. Como que la enseñanza de esto se hace a través de la práctica. Y si no tenemos espacios que sean equiparables a los teatros mejor equipados de la ciudad, entonces no vamos a tener una educación como de alta calidad, ¿sí? Y que tengan además los estudiantes como una capacidad para hacer sus desarrollos personales, sus investigaciones en el espacio. Entonces también necesitan disponibilidad de tiempo en esos espacios. Hace falta también, y creo que debe ser una de las metas, indagar en las tradiciones culturales de nuestra propia historia y volver sobre ellas y encontrar allí todas estas formas de lo que algún amigo investigador Seca Lillero brasileño habla de el otro teatro. Desarrollar más el campo investigativo en sus programas. Los programas académicos que tienen que ver con la actividad circense le hacen falta promociones y escuelas como esta, donde
el Estado pueda hacer con mínimas inversiones, lograr procesos que puedan ser patrocinados por proyectos, ya sea de Secretaría, de Gobernación, de Ministerio de Cultura, y que puedan atraer a los chicos que realmente y a los talentos que estamos perdiendo en los semáforos, en las calles, y que realmente esta actividad los va a sacar a lo mejor de vidas que no son sanas. Le falta primero conciencia, le falta responsabilidad de parte de los que quieren bailar. La conclusión es que hay muchas formas de bailar, pero el problema con bailar es que la gente no toma seriedad. Y cuando no toman seriedad, no se puede acceder a un estudio serio. La academia tiene que apostarle a contribuir al desarrollo de una dramaturgia, cuando hablo escénica, a un acervo de conocimiento escénico, no solamente desde la práctica y el reconocimiento a los perfiles de estas personas que puedan egresar allí, sino su contribución al conocimiento de las artes escénicas. Actualmente en la Universidad Javeriana hay un programa de artes escénicas que tiene una línea de dirección en circo. La Escuela de Circo para Todos, digamos, es como una organización también académica, y han venido desarrollándose una serie de academias y como de pequeñas escuelas que están haciendo formación de artistas circenses desde muchas disciplinas, desde la danza, desde el teatro, desde los aéreos, desde el malabarismo. La Fundación Circo para Todos comenzó sus inicios en la ciudad de Cali, y después de ver que el desarrollo y el progreso iba de forma positiva mejorando el circo de Colombia, se bifurcó y se hizo esta subsede acá en Bogotá, que ya cuenta con alrededor de 5 años, y entonces se está haciendo todo el plan de estudio en 2 programas. El primer programa, que es la enseñanza inicial integral, se hace en Cali, son los 2 primeros años. Posteriormente, después de un examen de pase de nivel, llegan acá a Bogotá para desarrollar las especialidades, donde se les hace el montaje de sus números, con lo que van a continuar su vida como profesionales. Aquí en Bogotá nomás está el Politécnico Gran Colombiano, está la Universidad del Bosque, está la Javeriana, está la Universidad Central en asocio con el Teatro Libre, y además hay otra serie de programas como en el Teatro Nacional y otra serie como de escuelas que no alcanzo pues a recordarlas todas. Por fuera me acuerdo de la Universidad del Valle, de la Universidad de Antioquia. Hoy en día no solamente tenemos la SAP, sino que está Jorge Tadeo Lozano, que tenía un programa, si no estoy mal, de danza, pero sobre todo la Javeriana, que tiene un programa de profesionalización, o sea, muy interesante. La Universidad de Antioquia también está haciendo cosas. En fin, o sea, es un espacio vital. No hay ninguna otra institución en Bogotá o en Colombia fuera de Encolbalé, en ese sentido académico. Unas muy malas y unas que de golpe la profesora sabe lo que está enseñando. Si te tiras 5 años trabajando en una universidad, si te vas a Alemania, a Francia, a Estados Unidos a hacer una especialización o un doctorado y todo eso, y no vas a poder vivir de eso, claro que se puede vivir de eso. Es difícil, es duro, pero yo creo que como todas las profesiones, un buen cocinero le cuesta también vivir de la cocina. Yo no diría que le sobra, pero creo que hay mucha pasión en los artistas circenses colombianos. Mucha entrega y como mucho corazón. Creo que lo que hay es pues una cantidad también de grandísimos profesores, de maestros muy dedicados y que trabajan constantemente para que sus estudiantes sean los mejores profesionales posibles.